creados para gloria de su nombre. No nos conformemos, hermanos, a venir y salir igual. Dios es real y Él es un Dios que se puede sentir. Él da a quien le pide. Él dice que si tú tienes hambre y sed, Él va a saciar. Cuando las vasijas venimos y le decimos estamos vacías, Él va a llenar y su aceite no escaseará. No nos conformemos. Tenemos un Dios grande que está lleno de riquezas para llenarnos a nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Vamos a leer dos textos que parece que se contradijeran. Vamos a leer allá en San Juan, lo han citado mucho esta mañana en la enseñanza. San Juan 16:33. Vamos a leer allí. Y también se van a ubicar en Primera de Tesalonicenses 5:16. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. San Juan 16:33, perdón. San Juan 16:33. Y el segundo que vamos a leer, Primera de Tesalonicenses 5:16. Dos textos que parece que no se parecieron. Amén. Estamos allí. Vamos a leer en el nombre de Jesús. San Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Confiad, dijo el Señor. Yo he vencido al mundo. Y Primera de Tesalonicenses 5:16 dice: estad de vez en cuando, cuando hay problemas, cuando todo está bien, cuando hay comida en la nevera solamente, estad cuando no haya alimento, cuando no haya trabajo, cuando esté la enfermedad, cuando esté la dificultad, estar siempre gozosos. Tendremos aflicción, es verdad, pero nos ha dicho estar siempre gozosos. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que hable a nuestras vidas. Dígale: Señor, yo vine aquí a escuchar su palabra. Amén. Hábleme, use a la predicadora, llénela de su unción y que sea su Espíritu Santo a través de ella, porque no necesitamos palabra de hombre, necesitamos palabra de Dios. Amén. El necesitado de la palabra de Dios, levante esta oración. Padre celestial, aquí estamos, Señor Jesucristo, delante de tu presencia, sabiendo, mi Dios amado, que necesitamos más de ti. En esta hora yo te pido que tú hables a mi vida, que me llenes con tu palabra, Señor, que seas tú obrando a través de ella dentro de mí, Jesús, que me fortalezcas por medio de ella, porque como tú le dijiste a Elías, come porque el largo camino te resta. Señor Jesucristo, úsame a favor de cada hermana, cada hermano, cada joven, cada adolescente, cada niño, cada anciano, cada amigo que se encuentra en este lugar. Que sea tu palabra, mi Dios. Yo me escondo detrás de ti, Jesús. Alimenta a tu pueblo, tú, mi Dios, porque es de ese pan que desciende del cielo que podemos vivir eternamente. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor Jesucristo, dando un fuerte gloria a Dios. Puede quedar así. Doy gracias al Señor por estar aquí. Amén. Gracias a Dios. A mí no me gustaría sufrir. A mí no me gustaría pasar por pruebas y dificultades.
vez a ustedes les gusta pasar por eso, pero a mí no me gusta pasar por pruebas. Amén. A mí me gustaría, muchas veces yo quisiera dormirme y despertar y que todo estuviera ya solucionado. Pero a veces me duermo y me despierto y sigue habiendo la misma pesadilla, el mismo problema. Pero nos gustaría que fuese así, amén. Pero no es así. Y no fue el evangelio que nuestro Jesús nos dejó. Por eso Él mismo dijo: estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. Porque nuestra paz, la paz del cristiano, no puede depender del mundo. No puede depender de que si yo tengo trabajo. No puede depender si yo tengo alimento. No puede depender si yo tengo salud. No, nuestra paz depende de Cristo el Señor. Estemos en la situación y en la condición que estemos, nuestra paz depende de Él. Pero eso es muy fácil decirlo, pero bien difícil vivirlo. Amén. Es muy difícil estar en pruebas y dificultades y tener gozo, no angustiarse, no preocuparse. Por ello, hoy en día la enfermedad que más de moda está, ¿saben cuál es? El estrés. Porque la gente se agobia, se desespera con los problemas, amén. Y eso llega también a nosotros, aunque el Señor ya nos advirtió de que en el mundo tendríamos aflicción, pero deberíamos de confiar. Pero nosotros muchas veces o nos olvidamos o no leemos bien la palabra de Dios, amén. O solamente leemos, como nos decía el hermano Walter, los textos que más nos gustan. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a multiplicar, Dios te va a dar, te va a dar, te va a dar. Pero no leemos esto: en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, amén. Y no nos gusta leer muchos gestos. San Marcos, vamos a leer allá en San Marcos 8:34, y dice que el Señor Jesucristo llamó a la gente y a sus discípulos. Él llamó a las personas que lo seguían y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Dice que llamó a la gente, a los discípulos, y le dice: si ustedes quieren venir en pos de mí, primero niéguense a ustedes mismos, y segundo, tomen su cruz y síganme. Y cruz no es sinónimo de alegría. Cruz no es sinónimo de saltitos, sino cruz es sinónimo de sufrimiento, de dolor, amén, de padecimiento. San Lucas 9, del 22 al 24, dice: y diciendo, les estaba diciendo el Señor, amén. Él les estaba diciendo: si alguno quiere, dijo, San Lucas 9 del 22 al 24 dice: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. No es que tomamos la cruz hoy y la soltamos mañana, no, cada día. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Él a veces habla un poco como extraño, amén.
El que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y ahí mismo en Lucas, en el 14:27, dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué pasa? No puede ser mi discípulo. San Lucas 14:27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, sin sufrimiento, sin dolor, sin pruebas, sin dificultades, no podemos ser discípulos de Cristo. Parece duro, ¿cierto? Pero es la realidad. Pero todo el mundo sufre. Cristianos o no cristianos, a todo el mundo sufre. Amén. Por eso es que el Señor dijo: para que en mí tengáis paz. Lo que pasa es que nosotros, los hijos de Dios, nos volvemos tan consentidos y queremos que el Señor nos mime y nos consienta tanto. Y entonces creemos que como Él es Dios y es nuestro Padre, entonces yo no tengo por qué sufrir, yo no tengo por qué padecer. Y queremos exigirle a Dios que Él cumpla todos nuestros caprichos en el momento que nosotros queremos. Amén. No cuando Él dice, porque recordemos que Dios no vive en el tiempo, Él vive en la eternidad. Lo que para nosotros es un día, para Dios puede ser un segundo. Amén. Él vive en la eternidad, Él no vive en el tiempo. Amén. Por eso es que Él responde en el tiempo que Él quiere. Entonces, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué es aflicción? Es tristeza, pena, dolor y mucho sufrimiento. Es un profundo sentimiento de tristeza, de pena, de dolor o sufrimiento. Y algunos de sus sinónimos son pena, pesar, dolor, desconsuelo, abatimiento, angustia, desánimo, desaliento, tribulación, tristeza. Y a los seres humanos nos atemoriza la palabra dolor. Nos atemoriza. Nadie quiere sufrir. A todos nos espanta la palabra sufrimiento. Nadie quiere experimentar estas cosas, ni dolor, ni sufrimiento, ni aflicciones, ni cosas semejantes. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos advirtió de las aflicciones que padeceríamos y dijo que serían muchas. Él nos advierte de lo que padeceremos, pero a nosotros nos encanta que solamente nos digan las cosas buenas que tenemos de Dios. Nos encanta reclamarle las tremendas promesas, pero se nos olvida que antes debemos de pasar por grandes pruebas, porque esas son las aflicciones, pruebas, y es necesario, dice la palabra de Dios, que seamos probados como Él. Y usted sabe cómo se prueba el oro: a prueba de fuego, ¿amén? A nosotros nos encanta hablar y tener por referentes a los grandes hombres de la Biblia. Y hoy en día los tenemos como héroes, y wow, todos los milagros que hizo el apóstol Pablo, y como Pedro predicó y se bautizaron 3,000, y en otro 5,000, wow. Y nos impresiona las obras que ellos hicieron. Pero se nos olvida que ellos vivieron grandes tribulaciones. Ellos vivieron grandes sufrimientos, pero fueron fieles al Señor. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, ellos fueron fieles al Señor. Por eso es bueno que leamos mucho la Biblia. Fidelidad a Dios en medio de la tormenta, en medio de las aflicciones.
¿Y qué es fidelidad? ¿Qué es fidelidad? Fiel es como cuando nos casamos, que nos dicen, en las buenas y en las malas, en la escasez y en la abundancia, en la salud y en la enfermedad. Si solamente estamos con nuestra pareja, cuando está sana y cuando se enferma la abandonamos, ahí no hay fidelidad. La fidelidad es en todo momento, en todo tiempo. Nosotros no podemos predicar que Cristo ama y salva solamente cuando tenemos la nevera llena. No podemos predicar que el Señor Jesucristo es todopoderoso cuando nos abunda el dinero en los bolsillos. Eso no es fidelidad. Predicamos cuando tenemos y cuando no tenemos, cuando estamos sanos y cuando estamos enfermos, cuando tenemos empleo y cuando no lo tenemos, cuando no tenemos problemas y también cuando los tenemos. Eso se llama fidelidad a Dios. La Biblia dice que Él es el primer fiel. Él es fiel aunque nosotros seamos infieles. Amén. Así que debemos entender que no es que nosotros tengamos un Dios malo, que no se compadezca de nosotros. No, Él sufrió todos nuestros dolores. La Biblia dice en Isaías que Él es experimentado en quebranto. No hay ningún dolor que nosotros suframos que Él no haya padecido. Por eso es que Él es fiel para levantarnos, para comprendernos, porque Él ya lo vivió en carne. No es que Él no se compadezca de nosotros, se trata de que nosotros tenemos un enemigo que quiere impedir a toda costa que nosotros obtengamos esa promesa bienaventurada de un día entrar al reino de los cielos. Y Él va a hacer todo lo posible para hacernos la vida imposible. Por eso es que cuando usted se vuelve cristiano, ahí es donde empiezan las verdaderas pruebas. Ahí es donde empiezan las dificultades. Pero el que no toma su cruz y sigue al Señor no es digno de Él. Así que si usted allá en su trabajo le critican porque usted lleva la falda larga, porque usted no dice vulgaridades, porque usted no se salta, gloria al Señor, porque usted está tomando su cruz. No es que usted no tenga boca para gritar. No, lo que pasa es que usted sabe que tiene que crucificar esa lengua a causa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el que no toma su cruz no es digno de seguir al Señor Jesucristo. Es necesario que nosotros los cristianos de hoy entendamos esto. ¿Por qué? Porque muchas veces la obra de Dios se detiene cuando nos llegan las pruebas. Nuestro gozo dura hasta que tenemos empleo. Cuando tenemos salud, todos vamos a donde sea que haya que ir a predicar. Apenas me dolió la cabeza, no me puedo parar de la cama. No, ese no es el verdadero cristiano. Ese no es el evangelio que Cristo nos dejó. Si nosotros queremos que la visión de Dios se cumpla, tenemos que aprender a serle fiel a Dios, más cuando estamos pasando diversas dificultades. Amén. Usted no sabe lo bueno que es aconsejar a alguien cuando usted está, que usted no puede más. Pero cuando usted le está hablando a alguien, por medio de eso, Él lo está fortaleciendo. Y sale uno diferente, porque ese es el gozo del Señor. Entonces hay que entender esto para que la obra de Dios no se detenga, para que nuestro gozo y alegría no llegue hasta que llegue la prueba, porque el enemigo nos va a probar. Él nos va a tentar, porque Él es el tentador. Él va a poner tantas cosas para probar si realmente nosotros estamos aquí por seguir al Señor o simplemente porque lo decimos de labios para afuera. ¿Y cómo se muestra eso verdaderamente? Cuando a pesar de todo
A pesar de todo, yo sigo siendo fiel al Señor, porque mi gozo no depende del mundo, no depende de las bendiciones que yo pueda tener. Mi gozo depende del Señor Jesucristo. Y eso hay que entenderlo, porque iglesia, en el mundo tendremos, la vamos a tener. Cristo ya lo dijo, vamos a tener aflicción. No es que llegamos a los pies del Señor y se arregló todo, no, al contrario. El Señor dijo, el que quiere hallar su vida, la tendrá que perder. El Señor jamás prometió rositas y no, el Señor habló claro. Yo recuerdo que hasta el Señor a mí, en lo personal, hasta en un sueño, yo soy poco de los sueños, pero hasta en un sueño el Señor me mostró por qué camino yo iba a caminar. Y yo recuerdo que yo veía un césped verde precioso y al lado veía un río precioso. Y yo empezaba a caminar por ese césped descalzo. Y a medida que yo me iba adentrando en ese camino, iban saliendo unas espinas, pero más gruesas que mi dedo. Y yo decía, ¿y yo por qué tengo que caminar y descalza? No te puedes devolver. Y tienes que caminar hasta el final por ese camino precioso, porque este es un camino precioso, pero también tiene espinas. Y tenemos que entender eso. Amén. Y gracias a Dios, a ese sueño lo comprendí y he entendido que aunque este camino es precioso, tiene sus espinas, pero nos toca caminar por ellas, porque es mejor estas espinas ahora y no quedarnos toda la vida ya en el infierno. Amén. Porque de eso es que el Señor nos quiere librar. Entonces el Señor nos advirtió, y por medio de los grandes hombres de Dios vemos cómo es que el evangelio se multiplicaba. Y allá en el libro de los Hechos 6:1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de ¿qué? 7 varones de buen testimonio, ahí en Hechos 6:10, llenos de ¿qué? Y eran varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de... Y nosotros a veces creemos. Yo una vez le decía eso al Señor, y el Señor dijo: mira, yo no tengo hijos mimados. Yo venía en el autobús, yo decía: Señor, pero si yo soy tu hija, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué no me lo das así? Yo no tengo hijos mimados, me decía el Señor. A veces creemos que porque nosotros oramos, que porque nosotros leemos la Biblia, que porque le servimos a Dios, no, al Señor no lo podemos comprar con nada más que con un corazón contrito y humillado, que es lo que Él no posee. Pero no lo compramos con nada más. Si yo le busco a Él, es por mi bien, porque Dios no me necesita a mí. Así que uno le puede decir: porque yo te busco, me tienes que dar esto. Señor, ¿qué te pasa a ti? Ay, yo no tengo hijos mimados. Las cosas hay que ganárselas. Y con el Señor las cosas hay que ganarse. Amén. Entonces vemos que estos hombres eran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y dice que Pedro les dijo para encargarles el trabajo, para que ellos pudieran persistir en el ministerio de la oración, y esto agradó a la multitud. Y ellos eligieron a Esteban, varón lleno y del Espíritu de fe, dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban era lleno de fe y del Espíritu Santo. Escogieron a Felipe, el que le predicó al eunuco. Escogieron a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. 7 varones llenos
de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y aquí de sabiduría. Y también dice aquí en Hechos 6:5 que Esteban era un varón lleno de fe. O sea que Esteban creía muchísimo, tenía bastante fe, muchísima fe. Pero es que la fe es creer en lo que no se ve. Eso es fe. Amén. No es que la fe yo creo y ya el Señor me tiene que contestar. No. Aunque no lo reciba, pero yo tengo la esperanza. Yo creo que en tu tiempo, en tu momento, tú me lo vas. No importa lo que esté pasando, no importa cómo estén las cosas. Yo tengo fe. Yo creo, Señor. Mi fe no depende de que yo lo tenga ya. Depende de que cuando tú quieras, me lo das. Esteban era lleno de fe. Y estos 7 que escogieron, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, y eran varones de buen testimonio. Y a estos los presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y ellos empezaron a trabajar. Vemos la descripción que el Señor hace de aquel hombre. Y si nosotros continuamos leyendo en el libro de los Hechos, podemos ver que Esteban, dice la Biblia, que hacía grandes señales y prodigios. Él tenía mucha fe, él creía. Porque es que muchas veces, aunque yo esté enferma, quizás yo oro por mí y no me sano. Pero mi fe no depende de que Dios me sane en el momento. Yo voy a orar porque yo creo que mi Dios es sanador. Si tú estás enfermo, no importa que yo esté enferma, yo voy a orar por ti y sé que Dios te va a sanar. Eso es fe, iglesia, hermanos. No te tiene que pasar para que puedas empezar a creer. Tienes que creer para que pueda empezar a pasar. Tienes que creer primero. Eso es fe. Y este hombre, este varón de Dios era usado. Hacía prodigios, milagros, señales, dice la palabra de Dios. Él predicaba la palabra con poder y demostración en el Espíritu Santo. Y esto trajo envidia, rabia, odio a los religiosos de aquellos tiempos. Y se levantaron falsos testigos y lo acusaron de blasfemia. Usted puede leer la historia. Y allí en Hechos 7:58 dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Esteban, el hombre que murió apedreado. ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. Él era de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y tenía fe, pero murió apedreado. Y Dios me ha puesto a meditar mucho en esto. Yo les he compartido inclusive hasta a los hermanos que asisten a mi grupo de amistad por la gracia de Dios. Y jamás había profundizado tanto en esto como el Señor me metió. Tú sabes lo que es morir apedreado.